Bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como ven, estoy muy bien acompañada hoy. Estará Patricia, Carmen y Juan, Leire e Iván, que luego intervendrán, además de Raquel, que es nuestra directora general del Instituto de la Juventud, que estará también Montserrat, Eugenia y Estefanía. Luego les daremos paso. Pues buenos días, insisto, y gracias por asistir a esta convocatoria. Hoy es un día muy especial para nosotros, para todos aquellos que creemos en el talento, en la juventud, que es lo que hoy nos ocupa. Desde la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Juventud, presentamos Made by Juventud Extremeña. Ahí tienen el enlace y tienen todo para verlo. Una iniciativa que redefine el concepto del merchandising institucional y tradicional, una apuesta por el talento joven, por la creatividad y la identidad cultural de nuestra región. Este proyecto nace de una necesidad que detecta el Instituto de la Juventud de transformar lo que hasta ahora era una inversión en productos genéricos en una oportunidad real para fortalecer nuestro tejido empresarial juvenil. Con Maybe ponemos el acento en los jóvenes emprendedores extremeños, cuyas manos y mentes crean productos que llegan y llevan la impronta, el alma y la esencia de Extremadura. En esta primera edición hemos colaborado con 3 empresas emergentes: Extremadura Curiosa, Memoria Mérida y Una Mijina. 3 marcas que nos ofrecen productos de calidad como tote bags, calendarios, sudaderas y que ejercen como embajadoras de nuestra tierra, haciendo gala de ese orgullo de sentirse extremeño tan nuestro. Hemos destinado 8.000 euros para adquirir 200 tote bags, 200 calendarios, 110 sudaderas creadas por ellos, productos que serán utilizados en distintas acciones del IGES y que reflejan la innovación, la creatividad y el talento de nuestra juventud. Hoy lanzamos también un registro digital a través de la web del Instituto de la Juventud, donde jóvenes emprendedores podrán inscribirse para participar en futuras ediciones de este proyecto. Queremos que esta sea una ventana abierta a nuevas oportunidades para todos los jóvenes de la región. Desde la Junta de Extremadura buscamos maximizar el impacto económico, social y cultural de Maybe Junta Extremadura. Además, quiero anunciarles que este proyecto será presentado también en Fitur 2025, en colaboración con la Dirección General de Turismo, llevando la creatividad y el talento extremeño a un escenario internacional que es el que ofrece esta feria. Y tengo que decir también que este proyecto nace con vocación colaborativa. Por eso se ha presentado a otras direcciones generales, como la de Empresa y la de Acción Exterior, a las que se ha ofrecido colaboración para maximizar el impacto. Unir fuerzas y buscar sinergias está en el ADN de nuestra acción para apoyar a todos los jóvenes en todos los frentes posibles. Y, por último, antes de concluir con esta rueda de prensa, realizaremos una dinámica titulada «Hacho el lápiz», en la que os invitaremos a ustedes, a los periodistas que estáis aquí presentes, a participar en un sorteo respondiendo a unas preguntas sobre cultura de Extremadura. Nuestra directora general, Raquel Martín, se encargará de dirigir después la actividad. Quiero agradecer la presencia de los emprendedores que hoy nos acompañan: Patricia Galán, de Memoria Mérida, Carmen Benítez Merino, de Una Mijina, y Juan e Iván Cerezo de Extremadura Curiosa, que sois la razón real de este proyecto. Gracias por demostrar que en Extremadura no solo tenemos talento, sino tenemos una juventud dispuesta a cambiar y a liderar ese cambio. Con iniciativas como esta, con jóvenes como vosotros, seguiremos demostrando que Extremadura es una región que mira al futuro, pero sin perder el orgullo de sus raíces. Seguiremos trabajando desde la Junta de Extremadura para apoyarlos. Es todo por mi parte. Voy a darle la palabra a ellos y, si quieren, luego hacemos alguna ronda de preguntas. Si queréis pasar alguno de vosotros a hablar. Venga, Patricia. Bueno, dar primero los buenos días y mostrar el agradecimiento al Instituto de la Juventud y a su equipo por haber pensado en mí y en mi tienda para esta primera edición del Made by. Y bueno, como digo, pues tengo una tiendecita pequeña, apenas hace 2 años, en la calle del Museo, cuyo objetivo es dar visibilidad y fomentar lo que es el patrimonio y la cultura tanto de Extremadura como de Mérida. Y bueno, uno de estos productos que se venden en la tienda ha sido el elegido por el Instituto para esta primera edición del Made by, que es una tote bag, una bolsita de tela con unos colores muy llamativos y bueno, que representa una de las palabras quizás más repetidas en nuestra región, que es el hacho y hacha extremeño. Y bueno, como ya he dicho, agradezco esta participación y porque bueno, creo que son estrategias que nos ayudan a los jóvenes emprendedores extremeños
Y bueno, también animo a futuros jóvenes emprendedores a participar en las siguientes ediciones del Made by, porque es una oportunidad muy buena para darse a conocer. Gracias. ¿Quieres pasar? Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen, vengo representando a Una Mijina, que es una marca que creamos entre tres. Y en primer lugar quiero agradecer por darnos esta oportunidad de aportar algo al proyecto que defiende la creación juvenil en Extremadura y que además son marcas que parten de ensalzar la identidad de nuestra cultura. Os cuento que Una Mijina quiere decir un poco de algo, pero aún más pequeño, y la palabra está aderezada con ese diminutivo extremeño tan característico que lo hace único y propio de nuestra comunidad. Y nosotras comenzamos con este proyecto ya hace 5 años porque queríamos transmitir un cariño que nos habían inculcado en casa de ese valor que tenían nuestras raíces. Y de algún modo nos dábamos cuenta que cuando salíamos fuera ese valor que nosotras veíamos no se entendía de la misma forma que la veíamos desde aquí y de algún modo queríamos aunar con productos, materializar esa identidad colectiva que nos representa y transmitírsela al resto de comunidades, pero cuando empezamos a trabajar con la marca nos dimos cuenta de que había una demanda incluso dentro de nuestra propia comunidad. Había personas que les gustaba el producto porque de algún modo se enorgullecían al llevarlo y les gustaba que hubiera una imagen novedosa contada por jóvenes que podían llevar en su día a día y de algún modo compartir con los demás ese orgullo y esa cultura que nos representa. Entonces, nada, estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena por este proyecto que nos hace mucha ilusión participar y, por supuesto, en un momento donde estamos a un clic de comprar un producto, conocer y divulgar que existen personas que están creando marcas y que están aportando este servicio a nuestra comunidad es muy valioso. Entonces, de nuevo, muchas gracias por contar con nosotras. Buenos días, mi nombre es Juan José Cerezo, vengo en representación de Extremadura Curiosa, un proyecto que está liderado por 3 jóvenes y 3 hermanos de aquí de Extremadura, de un pueblecito de aquí de Badajoz que se llama Santa Amalia. Y nada, mi hermano aquí está presente, Iván, pero también forma parte del proyecto mi hermana Leire, que no ha podido venir, pero bueno, siempre está con nosotros apoyándonos en todo. Y bueno, Extremadura Curiosa nació hace cosa de 3 años en redes sociales, un poco por poner en valor nuestra tierra y demostrar sobre todo a la gente de Extremadura la región tan maravillosa en la que vivimos. Y después de un par de añitos así en redes sociales nos dimos cuenta que estos jóvenes extremeños nos demandaban planes que hacer y demás en nuestra región. Y de ahí surgió el proyecto del calendario extremeño, que ha sido con el que hemos colaborado en el proyecto de Made by. Y bueno, el calendario extremeño al final es una guía turística en forma de calendario en el que se recogen las fiestas tradicionales de Extremadura por poner un poco en valor esas tradiciones y costumbres extremeñas. También vienen 12 planes turísticos pues, para que mes a mes toda la gente tenga algo que hacer en la región y descubrir lugares nuevos. Y un poco en consonancia con todo el proyecto del Instituto de la Juventud y de apoyar a jóvenes extremeños y la creatividad, pues el calendario está ilustrado por 12 artistas de la región que se han inspirado en estas fiestas y en estos planes pues, para hacer lo que es en sí el calendario. Y nada, queríamos agradecer que el Instituto de la Juventud confiara en nosotros para esta primera edición. Es un lujo que cuando nosotros todavía no teníamos ni el producto de manera física, así que ya llevábamos 2 ediciones y sabíamos más o menos de qué trataba, pero que confiaran en nosotros para adquirir el calendario y para darle la visibilidad que supone este proyecto. Y nada, agradecer también el hecho de que este espacio pueda ser un lugar de encuentro entre jóvenes con las mismas inquietudes, que yo conocí ambos proyectos de manera virtual por redes sociales, pero hoy por lo menos gracias a esta iniciativa pues he podido poner las caras, conocerlas y nada, agradecer todo eso. Muchas gracias. Bien, pues no sé si tienen alguna pregunta y luego ya pasamos, porque los productos los tienen aquí, supongo que los habrán visto antes y si no los ven ahora. No sé si quieren hacer alguna pregunta a alguno de ellos o a mí. Bueno, pues pasamos, si no. Ah, sí.
como una guía de todos los empresarios jóvenes que hay en Extremadura. No sé si tienen un cálculo de trabajar, hacer salir el talento. Ellos mismos te dicen que se acaban casi de conocer, a pesar de que sabían que se estaban haciendo cosas, y los jóvenes necesitan un lugar que el Instituto de la Juventud propone para que vayan saliendo estos jóvenes creativos, estas iniciativas, y que se vayan acercando unos a otros. No deja de ser un sector empresarial y un proyecto de vida de ellos jóvenes que se quedan aquí en Extremadura y que con sus capacidades y su formación pues terminan haciendo este tipo de eventos. Nosotros lo que le queremos dar es el espacio donde puedan trabajar, queremos darles el impulso a sus productos, queremos que sean un poco los que acaban de abrir un poco la posibilidad a los demás para que se acerquen los demás, pero lógicamente el Instituto de la Juventud trabaja constantemente en detectar el talento joven, en dar oportunidades, en buscar. Hemos hablado de sinergias entre la Dirección General de Empresa, Dirección Exterior, para que sea algo más que yo lo lleve a Fitur y lo presentemos allí, sino que tengan recorrido. Este es el primer paso, vendrán otros creadores, vendrán otras propuestas, seguirán manteniéndose ellas y lo único que les deseamos es que gusten en el mercado, que tengan mucho futuro y que los habéis visto la ilusión que le han puesto y el sentido que ellos mismos le ven a este proyecto. De jóvenes de creativos no la tenemos. Estamos trabajando precisamente en detectar y trabajar con listas de empresas creativas. Además, sabéis que la creatividad nace casi a diario, ¿sabes? Y tendremos que ir dándoles ese marco donde ellos puedan desarrollarse y puedan trabajar. ¿Bien? Bueno, pues creo que Raquel quería haceros una propuesta, a ver si os parece bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Yo simplemente, también por agradeceros vuestra presencia, queríamos hacer un pequeño juego súper rápido, hecho en lápiz, para que os podáis llevar algunos de los productos que tenemos hoy aquí. Y creo que tenéis ya las tarjetitas, ¿verdad? Pues el primero que lo escriba y que levante la mano, que responda a las preguntas que le voy a hacer, se podrá llevar el primer sorteo. Así que vamos, el pack completo. Así que vamos al lío. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Vale, ¿todos listos? Vale. Los bolis, siempre lo que falta. Venga, lanzo. La primera pregunta, recordad el más rápido, hecho en lápiz. Localidades con espacio para la creación joven del Instituto de la Juventud de Extremadura. 3. ¿Vamos? Vale, ¿por allí? Paz completo para ti. Muy bien. Venga, vamos con el segundo, que es calendario y la sudadera. Calendario y tote. Bien, atentos que esta es complicada, Denominaciones de origen protegidas de Extremadura. Recordad que tenéis que decir hecho el lápiz, quien haya acabado. ¿Ningún hecho el lápiz? Vale, ella. Ah, porque ella se la ha llevado, claro. Sí, ella. Muy bien. Venga, y el último. Un calendario. Fiestas extremeñas de interés turístico nacional o internacional. Oye, eso no vale.
Vale, por allí. Muy bien, pues listo. Muchas gracias.